Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la lectura poética del escritor Joaquín Márquez. Es un acto que se incluye dentro de la programación de la Semana de las Letras y, por tanto, tanto Joaquín como Juanjo Vélez, al que ahora presentaré, como yo, queremos agradecer al vicedecanato que nos haya facilitado la lectura de Joaquín, que estuvo aquí hace ya 5 o 6 años y que repite en la facultad. El acto va a consistir en unas primeras palabras preliminares que haré yo para presentar a Joaquín y luego una lectura poética que van a compartir Juan José Vélez y Joaquín Márquez. Juanjo Vélez es profesor de educación secundaria en la rama de inglés y en los últimos años está traduciendo del inglés al español. Tiene ya 4 o 5 poemarios traducidos que está teniendo mucho éxito y bastante seguidores en la editorial Valparaíso de Granada. Pero al margen de esa labor traductora que tiene que ver con su profesión, él es también poeta y tiene ya 8 o 9 poemarios escritos y lleva como 20 años dedicándose a la poesía. Conoce muy bien a Joaquín y, por tanto, era un buen invitado para que introdujera los poemas de Joaquín Márquez. Y en cuanto a Joaquín Márquez, os diré que es un poeta de los más reconocidos y conocidos en Andalucía. Es uno de los poetas mayores andaluces que actualmente tenemos. Tiene una ristra de premios cuyos nombres ya os van a anunciar la calidad del poeta que hoy tenemos aquí. Ha sido Premio Boscán, uno de los grandes premios instaurado en la posguerra, Ausías Marx, Ciudad de Barcelona, Tiflos, Feria del Libro de Madrid, Premio José Hierro, Miguel Hernández, Ricardo Molina, Aldebarán, Álamo y recientemente, ahora en el otoño, Ángel García López. Por tanto, tiene una trayectoria acreditada constituida por más de 20 libros de poesía, más de 20 poemarios, algunos de ellos recopilados en antologías, y 4 novelas también, 20 y tantos libros y 20 y tantos premios que han servido para que la crítica lo ponga, como diga, entre los referentes de la poesía andaluza actual. Yo llevaba tiempo queriéndolo traer a la facultad desde esa última ocasión y ha sido ahora cuando acaba de publicar su última antología, Trasmayo. Es un juego de palabras entre la red, el tipo de red para pescar, Trasmayo y después de mayo. Es un juego de palabras que se explica muy bien en un prefacio que tiene este libro y que reúne poemas suyos escritos desde el año 74, en que publica su primer libro, hasta el año 2012. Así que la aparición de esta antología ha sido el motivo por el que hoy hemos aquí traído a Joaquín Márquez. Joaquín Márquez, como digo, es un poeta muy valorado por la crítica y muy reconocido por los premios, pero que no ha tenido su poesía la difusión que cabría esperar en un autor de su talla literaria. Y cuando lo hablamos los amigos, y en eso él puede o no estar de acuerdo, pero se lo podemos preguntar después, no ha tenido más difusión su poesía porque siempre ha antepuesto la vida a la literatura, o al menos ha antepuesto las ganas de vivir a las ganas de triunfar en el mundillo literario. Y eso ha hecho que el mundillo literario lo castigue con cierta marginación. Digo que ha antepuesto la vida, el disfrute de la vida, a la esclavitud de la literatura, y eso se observa en 2 balances vitales, si pudiéramos hacerlo. Él forma parte, por edad, del grupo de escritores que debería haber empezado a escribir a finales de los años 50, a principios de los 60. Es decir, generacionalmente habría que ubicarlo en lo que se ha llamado la generación de los años 50. Él vivió como adolescente la posguerra, igual que Ángel García López, que he mencionado, o igual que otros escritores que nacieron en esos primeros años de la posguerra. En cambio, como se dio a la vida y no se dio a la literatura desde el principio, no tuvo la necesidad imperiosa de publicar con 20 años y lo hizo cuando ya rayaba los 40 años, en el año 74. Por tanto, es un autor tardío que desde un principio no se ha beneficiado del tirón generacional que supone salir en comanda, salir grupalmente. No ha estado en las antologías de la época, no ha estado en las fotos de la época y no ha estado estudiado como otros escritores que sí aparecieron en la época. Yo le decía a él que un caso similar es el de Paca Aguirre, que nace, al igual que Félix Grande, en su misma época. Félix Grande empieza a publicar muy pronto y Paca Aguirre no publica hasta el año 72, cuando tiene ya 42 años. Y eso hace que ella sea mucho menos conocida que su marido Félix Grande. Por tanto, lo primero fue que antepuso la vida a darse a conocer. Y publicó ese primer libro en el año 73 que lo tituló Hay tiempo de nacer.
Simbólicamente es una forma de decir que nunca es tarde para ser poeta. Así que si aquí hay algún alumno que está todavía resistiéndose a publicar lo que ya tiene escrito, que sepa que nunca es tarde para nacer a la poesía. Cuando nace a la poesía, en la Sevilla de los años 70, él tiene allí cierta mano, en la medida en que tiene poder literario en una revista literaria y en una colección literaria. Él forma parte de la colección Ángaro, que publica desde finales de los años 60 hasta finales de los 70 poemarios. Y, por tanto, él tiene capacidad para decidir o asesorar quién puede publicar y quién no. Eso te da siempre poder, porque si tú publicas a alguien, alguien en algún momento dado te puede publicar a ti. Y en segundo lugar, él fundó una revista, dejó Ángaro y fundó la revista Cal en el año 74 hasta el año 79, donde publicó a todos los poetas que se movían en la España de la transición. Y eso también le dio cobertura en otras revistas nacionales y en otras editoriales. Por tanto, si él hubiese antepuesto la fama o el prestigio literario a la vida, hubiese aprovechado el tirón de su posicionamiento en la Sevilla de los años 50 para seguir, años 70, para seguir publicando y promocionándose. Sin embargo, no hizo eso. Y si todo escritor, digamos, desea llegar a la capital para tener más cerca los órganos de poder, más cerca los periódicos, los editores, los premios, los colegas, las tertulias, él no dio el salto de Sevilla a Madrid ni a Barcelona, vivió un tiempo en París, sino que hizo todo lo contrario. Se fue de una capital menor como es Sevilla, pero con cierto movimiento cultural y literario, a la costa gaditana. Y durante unos años vivió casi asilvestrado en la costa de Chipiona, y ya en los años 80 se asentó definitivamente en Sanlúcar de Barrameda. Por tanto, no solamente no buscó la fama de Madrid, sino que la poca que pudo haber acaparado en los años 70 en Sevilla también la dejó, porque le interesó vivir y vivir bien en la playa y en la costa antes que deambular por las editoriales, los premios y las mafias y las escuelas literarias. Desde aquel año 74 hasta el 2002 ha publicado, como digo, 21 poemarios, y siempre cuando leemos su poesía, y ahora lo vamos a ver cuando él nos recita algún poema, observamos que ahí se masca la vida. Antes que nada, su poesía es una poesía, se ha puesto muy de moda la palabra de la experiencia, pero es verdad, su poesía siempre tiene un rango existencialista, en la medida en que parte siempre de experiencias, a veces muy personales y otras copiadas, es decir, a veces experiencias ajenas, que él lleva a su poesía. Así que toda su poesía habla de lo que uno se encuentra en la vida, y uno en la vida lo que se encuentra son los amigos, tiene mucha poesía a los amigos, el amor, tiene mucha poesía a los amores de su vida o a los amores soñados de su vida, tiene mucha poesía dedicada a los escenarios de su vida, a París, a la Catedral de Sevilla, a Faro Blanco, al Coto de Doñana, los escenarios de su vida, y tiene, sobre todo, un sentido del placer, de forma que en su poesía ese existencialismo no le sirve para llorar sobre lo no vivido, sino para sentirse que ha vivido y que ha disfrutado. Así que una segunda característica que vais a notar es un cierto hedonismo. Hay un disfrute vital que se traslada a los versos. Y en tercer y último lugar, vais a notar que también hay en él y en su poesía una dosis de humor. Él tiene un sentido muy irónico ante la vida, y eso también se trasluce en su poesía. En fin, con estas claves vitales y poéticas creo que estamos en disposición de escuchar la poesía de Joaquín Márquez. Me gustaría, y a Joaquín también le gustaría, que tras la lectura poética que va a efectuar Juan José Vélez y el propio Joaquín Márquez, luego abriésemos un debate de preguntas lo más amplia posible, es decir, bien sobre su vida, sobre la vida literaria o sobre sus poemas en concreto, para que dialoguemos con él. Así que ahora doy paso al poeta y traductor y también profesor Juan José Vélez, amigo ya viejo de Joaquín Márquez, camarada de muchas vivencias. El amigo viejo soy yo, ¿eh? Bueno, buenas tardes o buenos días o lo que sea. Como ha dicho vuestro Pepe, la manera más bella, más digna y más efectiva de conocer la poesía de Joaquín Márquez no es precisamente con mis palabras, sino obviamente con una lectura de algunos de sus poemas, ¿no? Para eso he hecho una selección breve, ¿no? Cortita, tampoco vamos a llevarnos aquí mucho tiempo leyendo,
Y para que vosotros veáis, ¿no?, más o menos en cada poema las características de las que ha hablado Pepe Jurado. Voy a empezar con un poema cuyo título es Joven desnuda ante el espejo, en el que se puede ver, ¿no?, se puede apreciar, pues, lo que ha dicho Pepe del existencialismo y del tema del tópico que estáis harto de estudiar seguramente, el carpe diem, ¿no?, el paso de la vida, de aprovechar la juventud. Como he dicho, el poema se titula Joven desnuda ante el espejo y dice: no salgas, que hace frío, deja la noche donde está. Las fiestas son un engaño torpe por el que se acostumbran los cuerpos al cansancio. Quédate en ese aljibe ahora que eres tan joven, ahora que no hay madrastra capaz de combinarte a inclinar la sonrisa. No salgas, que han dictado leyes contra la música de las ondulaciones y cercenan gladiolos por todas las esquinas, que han abierto el olvido y urgen con agujeros la piel de los zapatos. No salgas, no te asomes al balcón de ese traje de noche, o se tiran los pechos a cazar golondrinas por el país del mirto. Quédate en ese arroyo que se muerde la cola, que desemboca y nace para ti y tu desnudo. Deja sola la noche columpiarse en su miedo. Deja a los bailarines que desangren sus tangos. Deja que el whisky archive su pena en los vencidos. Déjale libre el día a tu ángel de la guarda y sigue duplicándote para engañar al tiempo. No salgas, no hagas caso de guiños fluorescentes. Agárrate a ese espejo, sujétate con clavos. Si sales esta noche, te morirás deprisa, que ya están escondidas por todos los rincones las ancianas que vienen a mustiar los espejos. El segundo poema quiero que sea, os voy a leer un soneto perteneciente al libro Los días infinitos, en el que se aprecia perfectamente, pues, el existencialismo, repito, del que habló antes Pepe, tratado con una cantidad de imágenes sorprendentes, ¿no?, que puedes ver ahora mismo. Tiene una cita de R.M., ¿que te refieres al poeta? Rafael Montesinos, y dice: hoy los vemos pasar tristes y solos por esas calles de impasible asfalto. Y el poema de Joaquín dice esto: van pasando los rostros en hilera, cada uno distinto, y sin embargo, dejando ver un parecido amargo en el dibujo de la calavera. Hormas de soledad, tras su frontera de indiferencia, pasarán de largo como efigies creadas por encargo para un desfile en el Museo de Cera. Seres que piensan, sueñan, se emocionan, mas ni siquiera amando se abandonan el cubil donde viven escondidos. Y los miro pasar, llevando a cuestas un mundo de preguntas sin respuestas, tan distintos a mí, tan parecidos. Bien. Os voy a leer un poema que se titula La casa. Imaginad que cuando seáis mayores volvéis a la casa de vuestros padres, ¿no?, después de mucho tiempo, buscando aquello que hemos perdido, ¿no?, y además que es irrecuperable, pues la juventud, la infancia, los recuerdos, las experiencias que tuvimos en aquella casa, el amor y todo eso, ¿no? La casa. Hoy te sentías solo y has querido volver de nuevo a casa. No a la fotografía ni a su museo de cera,
sino la casa donde tu madre debe estar preparando el lentísimo camino de aceite en el pan y los tazones de leche frente al alba. Y has llegado a la puerta y de pronto el dolor se te sube a la boca, porque todos los besos con zumbidos de avispas te los da la memoria. Se ha disuelto aquel oro en un tiempo de mercurio y la ausencia es el más trágico color. Caminas por la casa temblando. Vas como un alma en pena, como un ladrón que no encuentra las joyas y lo revuelve todo. Y sabes que es preciso que insistas, que recorras la vieja casa hasta llegar al fondo. Deben quedar las voces, el olor del espliego, la lumbre de un cigarrillo haciendo madrugada. Una queja siquiera, pues todo hace un instante estaba ahí. Y caminas con desesperación. ¿Quién va a engañarte? Pero no encuentras nada, ni lo más evidente, ni un suspiro, y te aterras y quieres escaparte. Corres por los pasillos, saltas por las ventanas, sacudes los espejos, pero eres un ladrón que no encuentra la puerta para salir del sueño. Un ladrón inocente al que han desvalijado. En cuanto al tema de la forma, ¿no?, del aspecto formal de la poesía de Joaquín, os voy a leer para que veáis la riqueza, ¿no?, no solamente sonora, sino la riqueza visual, ¿no?, y la riqueza de la imagen propia de su obra. Os voy a leer un soneto también, en este caso, que se titula Vampiros. Imaginaos que estáis en la playa, ¿no?, leyendo, cualquiera de nosotros lo expresaríamos así. Obviamente, Joaquín, vamos a ver la diferencia entre el lenguaje coloquial y un lenguaje poético, ¿no? Que estáis en la playa leyendo un libro, va oscureciendo, va cayendo el crepúsculo, nos vamos quedando sin luz y no vemos el libro como lo veíamos, ¿no?, hacia un momento, y tenemos que dejar la lectura. Esto que tan naturalmente y que tan coloquialmente he dicho yo, Joaquín lo expresa con estas imágenes. Vampiros. Imaginad, como he dicho, que está oscureciendo y se va yendo la luz. El mar copiaba en plomo su página salobre, pintándose los ojos de inocencias oscuras, mientras el sol pagaba sus últimas facturas, cubriendo el horizonte con monedas de cobre. Pájaros de ceniza se deslizaban sobre las alas de mi libro e inventando aventuras, ilustraban la sombra de yacentes figuras. La tarde se moría como una niña pobre. Dios empezó a guardarse cosas en los bolsillos. Mis ojos en vacío movían sus martillos y del semen más negro dejó la tarde encinta. En el cielo nacían mínimos universos y dejé la lectura. A mi libro de versos, un vampiro gigante le chupaba la tinta. Bien. Os leo un par de ellos, tres más, ¿no, Pepe? Para no extenderme mucho, ¿no? Sí, un par de ellos. Damos el paso a Joaquín, si te parece, y ya luego entramos en el debate. Envejecer. Se titula el poema, que es realmente no la muerte. Siempre decimos la muerte, pero la tragedia, realmente la tragedia más horrible o el drama humano más estremecedor es envejecer, ¿eh? Porque la muerte es un momento y después de muerto pues no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero el hecho de envejecer... No me hagas llorar ahora. Acorta. Bueno, pero que no estoy hablando de ti. Que esto está escrito hace mucho tiempo, o sea, que tú Lo sé, sí, ya había envejecido ya. Obviamente lo adorna, ¿no?
con terapias de amor. Y dice, sea por terapia o caridad, algunos dicen que envejecer tiene su encanto, mientras otros respaldan su negocio asegurando que la arruga es bella. Y sin embargo, bien sabido es que los años agostan lo que tocan y que no existe arma tan terrible para congoja humana. Aunque a veces el tiempo tergiversa sus efectos, al menos momentáneamente, mudando, por ejemplo, en clásicos los versos y los vinos en generosos. Hoy pudiste comprobar una vez más tan sibilino proceder. Aquella hermosa niña que un día, hace ya siglos, te rechazó altanera, volvió hacia ti sus ojos con ternura. Mas no te engañes, solo agradecía que aún fueras el guardián de su belleza. Un poema con un cierto tono de humor o de ironía, como ha dicho Pepe, se titula Azucena y dice: Azucena tenía, como huida de alguna oriental cofradía, el pecho de aceituna, los ojos de alcancía. Azucena tenía un alma delicada de cerámica china y unas piernas delgadas como dos cobardías. Azucena tenía un pubis diminuto como una flor de tinta, también china, y los muslos de pasamanería. Azucena tenía la virtud obstinada de las calcomanías. Se me quedó grabada, pero nunca fue mía. Y puedo terminar leyendo Alameda de Hércules. No, ¿no, Joaquín? No. Un poema que se titula Poemas. ¿Conocéis al poeta Ángel González? ¿Habéis escuchado? Bueno, pues yo supongo que te refieres al Día de la Muerte de Ángel González, ¿no? Poemas. Desde la radio oías la voz de Ángel González recitando un poema. A tu lado ella dormía y su respiración entrecortaba las palabras, mas no querías despertarla. Y los versos del poeta llegaban hasta ti como una melodía intermitente, aquel 13 de enero de 2008, en que ella, dormida, te abrazaba. Y evocaste la mirada del poeta explorando la identidad del mundo tras el cálido espejo de sus gafas. ¿Cuántas dioptrías harían falta para conocer qué nos depara el mañana? La memoria te repitió su muerte como un vómito, mientras la voz se fue desvaneciendo hasta trocarse en un suspiro último. Miraste a la mujer que junto a ti dormía, respirando acompasadamente, sin saber que la vida es un objeto más frágil que un poema, y no quisiste despertarla. Yo creo que ya está bien con esto. Sí, tiempo, sí. Muchas gracias. Vale, pues todo, gracias, ¿no? Voy a empezar por el último poema que he escrito. Si tenéis un reloj, o tenemos un reloj, que se encasquilla, se para y no se decide a andar, de ninguna manera, yo creo que lo único que se puede hacer son dos cosas. Una cosa, naturalmente, es tirarlo, pero si se trata de un Rolex, no. Y en ese caso es mejor hacerle un poema. Pues ahí va el poema. Hace unos años mi reloj se detuvo a las 12. Tras comprobarlo, pretendí hacerlo andar, pero el reloj se encasquilló en lo suyo y no hubo forma. El tiempo tiene sus mañas y el que daba sentido a mi reloj
decidió hacerse el muerto. Por su culpa me levanto últimamente tarde para el amor, pronto para la angustia. Es mediodía cuando ya es mañana y en mitad de la vida me anochece. En fin, que me trastoca lo que pienso y me obliga a tragar sándwiches tristes cuando busco cenarme una alegría. La hora sigue siendo a cada instante las 12, como si nada aconteciera, pero el tiempo que mi reloj no mide se ha metido en mi interior y allí hace de las suyas. He pensado arreglarlo, mas solo arreglaría el artilugio. El tiempo seguiría dando guerra en mi interior, en mi cabeza, en todo. Así que lo he dejado en esta hora intermedia entre el hoy y el mañana, a esperar que el problema lo resuelva el relojero que, según me cuentan, trabaja arriba. El siguiente poema lleva una cita del Corán, Sura 56, 22, 24, que ofrece en el paraíso huríes de grandes ojos, semejantes a perlas ocultas como retribución a sus obras. Yo me acuerdo dónde estamos aquí. El poema se titula Bailaora vestida de negro. ¿Quién es esta doncella misteriosa que baila dejando que su mano caiga por la cintura suavemente hasta el muslo como quien acaricia un rostro amado? El gesto salva la espuma justa para que un tulipán regale con el giro de su vestido negro. ¿Quién es esta doncella que levanta sus brazos para bajarlos luego con la magnificencia de una puesta de sol? ¿Quién es esta viuda del amor que desprende al moverse el perfume de los lacrimatorios? Desde sus ojos negros va tejiendo una música que encierra sus nostálgicas raíces en el sueño. ¿Quién es esta doncella de cabellos de sombra que aleja en su mirada la angustia de existir? Una desconocida baila frente a mí, gracia suma de la belleza. Ante el prodigio pienso que Dios es misericordioso. ¿Mas le hubiera significado tanto copiar algunas suras del Corán? Este otro poema que viene ahora es de mi estancia en París. Retrato de Eva, o Eve, como quieran, pero es Eva. Eva se desvestía con una lentitud camaleónica, como si prenda a prenda se despojara de su propia piel. Su delicado rostro iba adquiriendo el clímax de una pasión incontenible, mientras las luces de los focos la sumergían en un nido de serpientes multicolores, del que salía indemne y sinuosa, convertida en la reina de los ofidios. Asistir a cada uno de sus números resultaba un cursillo inefable de encantamiento. Eva desnuda era la música en 3 dimensiones, la crónica infinita de la sensualidad. Sus piernas detentaban el kilómetro cero de París. Eva era la más hermosa criatura de Place Pigalle. Tenía miles de adoradores, pero también tenía un defecto incorregible. Al acabar su representación, las 5 o 6 de la mañana, permitía que la escoltaras a su casa, mas cuando presumía sus favores, te mandaba de vuelta con la cuenta del taxi, y Eva vivía, como era natural, en l'Île Adam, lejísimo. No voy a leer mucho más, no os preocupéis, pero un par de ellos que tengo por aquí. Y después un soneto cortito, que ya veréis por qué le llamo cortito, como he oído en alguna ocasión alguien que lo dijo en serio. Voy a leer un soneto cortito. Bueno, el mío verán como si es cortito, pero cuando llegue. Ahora voy a leer algo de aquí. Sacré-Cœur. Estábamos sentados en la puerta del Sacré-Cœur, allá en lo alto, en la cima de París, en Notre Dame. Y el poema se titula Sacré-Cœur. Nos arañaba el pecho una guitarra, allá en aquella cima.
Eran las 6 de la mañana en Sacré-Cœur. París, tendido a nuestros pies, llegó devuelto por tus ojos de Doberman. Sus luces me miraban. Herido por aquella sonora cimitarra, contigo al lado, contemplé las piedras que a eternidad llamaban inútilmente. Nadie quiso abrirnos las puertas. Era el 7º día de tu estancia en París. Dios descansaba. Bueno, ahora vamos a hablar del vino. Cosecha del 82. Fue en el 82, agua pasada, fábula de la noche sin más huella del amor que la ausencia de la amada y la publicidad de las estrellas. Fecha perdida, ahora recobrada, gracias al esplendor de las botellas que han venido a alegrar mi madrugada como pimas y núbiles doncellas. Merced sin deserción ni condiciones que cato a solas, néctar con que pruebo a reparar mi ayer y mi destino, que todo tiene sus compensaciones. El tiempo, el mismo tiempo, hoy lo compruebo, que apagó un gran amor, crió un gran vino. No sé, le pongo papelito y después los pierdo. O sea que no me sirve de mucho señalar las hojas. A ver, me las encuentro. Bueno. Este se titula Aeropuerto de Orly. Llegabas coronada de presagios, bendecida de tarde, y allí en medio de aquel salón, cargada de un maletín y de los ojos, iniciabas la cuenta atrás de los abrazos. Venir despacio a mí fue tu triunfo. Después pude partirte la cintura. No sé si el maletín, pero tus ojos los llevé yo. Ese luto aún me viste de insomnio por las noches. Aeropuerto de Orly, 1980, enero. El día importa poco. No tuvo muchos días ese año. Y para que después podamos hablar, si queréis preguntar lo que sea, y eso voy a leer un soneto que llamo cortito y comprenderéis el motivo. Supongo que tenéis noticia del famoso soneto, y si no las tenéis, las podéis buscar, que empieza diciendo: un soneto me manda a ser Violante. Por lo menos algunos lo habréis oído. Pues a mí me obligaron a aprendérmelo en el colegio, y esto es lo que saqué de él. Lo convertí en un homenaje a Quevedo con un leve apoyo en Lope. Yo quiero darle gusto y un soneto me manda a hacer mi amante. Ante la duda de coger el papel o a ella desnuda, me olvido de la pluma y va un cuarteto. Si antes copié de Lope, ahora prometo que el segundo cuarteto sin su ayuda concluiré, que mi musa es la que suda mientras le voy rimando el esqueleto. Y ya alcanzados los tercetos, vivo la gloria de saber que lo que escribo, poema es que jadea y que se mueve. Y que se acaba Lope, este era el 12, y ya tengo en mis 13 verso y goce. Lástima que el soneto sea tan breve.